Amén. Gloria al Señor. Buenas tardes a todos, hermanos. Quiero dar la bienvenida en esta tarde a todos los hermanos que nos visitan. Si hay alguna visita nueva, está aquí en esta tarde con nosotros. Sea bienvenido a la casa del Señor y también a todos los demás, bienvenidos en esta tarde también a la casa de Dios. Y vamos en esta tarde con su ayuda a la palabra ya, sin más demora. Y voy a invitaros a que leamos un libro que, bueno, que no se lee mucho, pero que es muy conocido. Es el libro de Jonás, la historia de Jonás. ¿Quién no sabe la historia de Jonás, verdad? Y la historia de ese gran pez que se tragó al profeta y, bueno, todo lo que pasó, ¿no? Su desobediencia, su después rectificación y cómo Dios obró en toda esta historia. Y me gustaría que me acompañaseis en esta lectura. Y para ello, pues, voy a pediros que abráis en el libro de Jonás por el último capítulo de este libro. Es el capítulo 4 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, vamos a leer, este capítulo no es muy largo, son 11 versículos, entonces vamos a leerlo desde el principio. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Vamos a tener en mente esta lectura, ¿verdad? Y lo que sucede aquí, la conversación que Jonás tiene con Dios. Pero antes de pasar a meditar la palabra, me gustaría que orásemos juntos de nuevo. Así que voy a pedirte nuevamente que cierres tus ojos y vamos a dirigirnos al Señor nuevamente. Amado Dios, amado Padre, gracias por este día, gracias por esta tarde. Señor, hoy es un momento especial en el que venimos a este lugar, en el que venimos a tu casa para adorarte, Señor, para estar juntos, para buscar tu rostro, Dios mío, para entender tu voluntad, Señor, para que tú nos hables, Dios mío. Tú en esta tarde, Señor, sabes cada uno de nosotros, conoces nuestros pensamientos más profundos, Señor, conoces nuestras emociones, Dios mío, conoces nuestro sentir, Padre bendito. Pero en esta tarde, Padre, nosotros queremos escucharte a ti, Dios mío. Nosotros queremos entender tu palabra, queremos entender tu voluntad. Señor, queremos que tu palabra y tu verdad prevalezca en nuestras vidas. Señor, apártanos de todo engaño, apártanos de todo pensamiento equivocado
que cautiva nuestras mentes, que nos esclaviza, Dios mío, y yo te pido que hoy, por medio de tu palabra, hoy tú, Señor, nos puedas llevar a una mayor libertad espiritual en nuestras vidas. Tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, Señor, queremos conocer esa verdad tuya. Por eso te pedimos en esta tarde, háblanos, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, nos está hablando de un Dios que nos ama, de un Dios que nos busca y de un Dios que quiere que confiemos en Él. Amén. No hay cosa que más le agrada a Dios que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Leemos en Hebreos, ¿verdad? Hay un versículo clave ahí que muchos de nosotros conocemos, que nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios quiere que nosotros confiemos, que le creamos a Él. No tan solamente que creamos en Él, pero que le creamos a Él, que creamos a su palabra, que creamos a lo que Él nos dice. En definitiva, que confiemos en Él por encima de todo. Y esto podemos decir que es a lo que nosotros le denominamos con esa palabra de fe, ¿no? Fe es creer a Dios y confiar plenamente en lo que Él nos dice. Las historias que leemos en la Biblia nos hablan de muchos hombres y mujeres que creyeron a Dios, que confiaron en Dios hasta el final, ¿verdad? No solamente creían en Dios, pero le creían a su palabra, confiaron en su palabra y vivieron según la palabra de Dios, que esto es la diferencia muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos con mucha gente y le preguntamos, bueno, ¿tú crees en Dios? ¿Tú qué piensas acerca de Dios? Y mucha gente, pues es fácil que nos respondan y nos digan, sí, yo creo en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios, creer que hay un ser todopoderoso, un ser sobrenatural, al que llamamos Dios, que creerle a Dios, que creer su palabra, que confiar en lo que Él nos dice y que vivir en base a esa palabra. Es decir, en obediencia a lo que Dios nos dice, en absoluta confianza a lo que Dios nos dice, ¿no? Y por eso digo que en la palabra leemos historias que precisamente Dios se ha encargado y ha permitido que esas historias hayan quedado reflejadas en la palabra de Dios y que lleguen hasta nosotros, hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que significa verdaderamente creerle a Dios y confiar en Dios completamente, ¿no? Y vemos ahí esas historias. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, que antes he mencionado también, pues ahí vemos, ¿no?, que se enumeran una serie de hombres y que confiaron en Dios, y que vivieron por fe y que no creyeron o no se fiaron tanto de lo que ellos pensaban, de sus ideas, de sus opiniones, de sus pensamientos, de sus creencias personales, pero decidieron confiar en Dios y en lo que Dios les decía, absolutamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Abraham, que es como un paradigma de la fe en la palabra de Dios, que hasta tal punto él creyó y confió en Dios que cuando Dios le pide que le ofrezca a ese hijo que él esperó por tantos años y que había sido una promesa de Dios, cuando Dios le pide que se lo devuelva, que se lo ofrezca en sacrificio, pues vemos a Abraham que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le decía. Hasta tal punto era la confianza que aquel hombre tenía puesta en Dios, que era capaz de hacer algo que va en contra de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Fijaos, ¿no?, lo que es sacrificar a tu propio hijo. A tal punto este hombre confió en Dios y le creyó a Dios. Y eso es de lo que en esta tarde yo quiero hablaros, ¿verdad? La fe es creer a Dios, hermanos. La fe es creer su palabra. La fe es vivir en base a lo que Él nos ha dicho.
aunque muchas veces esa palabra de Dios, como antes os decía, va en contra de nuestros pensamientos, va en contra de la lógica humana y nos indica todo lo contrario a lo que a nosotros nos puede parecer razonable, a lo que a nosotros nos puede parecer que es lo sensato, lo que puede ser el sentido común, ¿no? Recordar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este versículo que tengo grabado en mi corazón, que se encuentra en el libro de Proverbios y que nos dice, fíate, confía en el Señor con todo tu corazón y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio sentido común, en tu manera de pensar, en tu juicio, ¿verdad?, personal. Cuidado con esto, ¿no? Debemos confiar en Dios. Muchos siervos de Dios y héroes de la fe, como David y profetas, ¿no?, como Habacuc, Jeremías, entre otros, quizás más, ¿no? Pero vemos cómo ellos tienen ese conflicto interior, ese conflicto entre lo que ellos piensan, entre lo que ellos entienden, entre lo que les dice su lógica, su pensamiento, su manera de ver las cosas y lo que Dios les está diciendo. Ellos ven que hay un abismo, ¿no?, entre lo que ellos ven, la realidad que ellos ven, y dicen y le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué tú permites este sufrimiento? ¿Por qué permites esta persecución contra mí? En el caso de David, ¿no? O en el caso de José también. Yo me imagino, ¿no? Hace unos domingos hablábamos también de José. Me imagino a José, después que él fue vendido por sus hermanos y que su vida fue, pues, de continuo, de mal en peor, ¿no? Y en esos momentos nuestra mente, nuestra razón trata de entender lo que está sucediendo, trata de darle sentido a lo que está sucediendo en nuestras vidas. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado en algunos momentos de mi vida, en donde yo no entendía las circunstancias, las situaciones que estaba viviendo, los problemas, las pruebas por las que estaba pasando, y mi esfuerzo era querer entender, querer darle una lógica, querer darle un sentido, porque nosotros cuando estamos sufriendo y cuando nos van mal las cosas, pues, y no entendemos el porqué de nuestra situación, lo que queremos es darle un sentido a todo lo que está pasando, que nos ayude, ¿verdad?, a atravesar por esa situación complicada en nuestras vidas. Porque cuando estamos viviendo algo que no entendemos, pues realmente esto es muy difícil de sobrellevar. Pero Dios, muchas veces, pues a Dios no lo llegamos a entender, no entendemos el por qué Él permite, ¿no? Y vemos, como he dicho antes, pues a personajes bíblicos como fue David, y en los salmos que estamos meditando los jueves, pues leemos muchas veces esos salmos y cómo David está hablando con Dios, porque los salmos son oraciones también, y David está hablando con Dios y está expresando y está abriéndole su corazón a Dios y está diciéndole, Señor, ¿por qué tú permites esta situación? Señor, ¿por qué pasa esto? Yo no puedo entenderlo. ¿Por qué suceden todas esas cosas que yo no puedo entender? ¿Qué lógica tiene esto? Necesitamos, ¿verdad?, acercarnos a Dios. Necesitamos entender el punto de vista de Dios. El por qué Dios hace lo que hace, que a veces no podemos entender, hermanos. Necesitamos también nosotros entenderlo. ¿Y por qué he querido yo leer esta historia? Porque la historia de Jonás, precisamente, nos habla de ese conflicto. De un conflicto entre Dios y un hombre que era un profeta, todos conocemos, Jonás era un profeta, ¿verdad? Y no, este hombre, cuando Dios le encomienda, le da una misión, pues conocemos la historia y sabemos lo que sucedió y lo que él hizo. Dios le envía a la ciudad de Nínive, una ciudad pues que estaba llena de
de tinieblas, estaba llena de corrupción. Era un lugar que verdaderamente era todo lo contrario a lo que Dios buscaba en esta tierra. Sin embargo, Dios tenía misericordia y tenía compasión de aquellas personas y Él quiso enviar al profeta Jonás para darles una oportunidad de que se pudieran arrepentir. Dios quiso darle una oportunidad a aquella ciudad de Nínive. Parece ser, por lo que nos dicen, ¿no?, nos ha llegado de la historia, que Nínive era una ciudad muy grande. Parece ser que era pues más de 100.000 habitantes, entonces era una ciudad muy extensa. Hoy en día pensamos en una ciudad, Castellón tiene más de 100.000 habitantes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pensamos en una ciudad de 100.000 habitantes, imaginaros todo, casitas bajas de 1 o 2 plantas como mucho. Imaginaos la extensión que tenía, ¿verdad? Que dice que tardaba en recorrerla pues mucho tiempo, no sé si dice que un día entero o más, ¿no?, recorrer toda aquella ciudad. Entonces, Dios quiere dar una oportunidad a aquella ciudad. Sin embargo, nos dice la historia que Jonás no estaba de acuerdo. Jonás veía a aquellos hombres como malvados, como dignos del juicio de Dios, del castigo de Dios, y como él mismo declara en el libro de Jonás, él sabía que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que espera al arrepentimiento, espera a que sus criaturas se arrepientan y se vuelvan a él, y entonces él no quiso ir. Y sabemos que la historia nos cuenta, ¿no?, que él huyó precisamente en la dirección contraria. Nos dice que tomó un barco hacia Tarsis, y creo que todos sabemos dónde está Tarsis, ¿no? Porque Tarsis era un reino que había en aquella época en el sur de España, que aproximadamente nos dice los historiadores que coincide con la zona del sur de Andalucía, precisamente de donde venía el hermano Moisés, que estuvo con nosotros el domingo pasado, en la zona de Cádiz, Sevilla, Huelva, por toda aquella zona, aquello era lo que se llamaba Tarsis. Y entonces nos dice la historia que Jonás se embarcó desde Judea, desde la tierra de Israel, que está en el otro extremo del Mediterráneo, se embarcó en un viaje hasta Tarsis. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Dios, para no hacer precisamente la voluntad de Dios, de lo que Dios le había pedido que hiciera. La palabra nos habla de cómo Jonás, bueno, pues se subió en aquel barco y muchos conocemos esta historia, no voy a incidir sobre esa historia, pero nos dice la palabra que Dios levantó una gran tormenta y que, bueno, se pusieron allí todos a rezar a sus dioses y tal, y a Jonás le dijeron, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no estás rezando? ¿Por qué no estás clamando a Dios para que nos libre de esta tormenta y de morir y perecer todos aquí? Y Jonás les dijo, es que la culpa de lo que está pasando es mía. Si vosotros me tiráis fuera, me echáis al mar, veréis cómo enseguida se tranquilizan las aguas, y porque el problema soy yo aquí. Y aquellos no querían hacerlo, pero definitivamente al final lo hicieron y efectivamente las aguas se calmaron, y nos dice la palabra que Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás y estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y allí dice que Jonás clamó a Dios, y Dios escuchó la oración, el pez dice que vomitó a Jonás, y Jonás en esta ocasión obedeció y fue a Nínive, y él estuvo predicando el arrepentimiento, y les estuvo advirtiendo del juicio de Dios, de un Dios que es justo, pero que al mismo tiempo era misericordioso y les estaba dando una oportunidad para que se arrepintieran. La predicación, la advertencia de Jonás tuvo éxito y aquellos hombres, aquella ciudad se arrepintió, aquella generación se arrepintió. Y como vemos en este capítulo 4 que acabamos de leer, vemos a Jonás, dice el versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
Dice, lloró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Está reconociendo eso. ¿Y con eso qué está reconociendo Jonás? Pues Jonás está reconociendo nada más y nada menos que en su manera de pensar, en su opinión, él no está de acuerdo con Dios. Él no está de acuerdo con Dios. Esta era la lógica de Jonás. Para Jonás, los ninivitas, los habitantes de Nínive eran malos, estaban corrompidos. Y desde el punto de vista de Jonás, aquella ciudad merecía el castigo de Dios. Al igual que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas, pues Jonás pensaba que Nínive merecía lo mismo. Y en cierto modo, Jonás tenía razón, porque aquello era lo que merecían por su pecado. Nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, el castigo eterno de Dios. Aquello era lo que merecían los habitantes de Nínive. Sin embargo, Dios es misericordioso también. Al mismo tiempo que es justo, es un Dios misericordioso. Y aunque desde la perspectiva de Jonás, aquella ciudad merecía el castigo de Dios, desde la perspectiva de Dios, antes del castigo, Dios quería darles una oportunidad y quería tener misericordia de ellos. Y Dios tiene que darle esta lección a Jonás, porque él no quiere aprender esta lección. A pesar de que Dios está en un diálogo con Jonás y le está diciendo, mira Jonás, tú lo ves desde esta manera y has llegado a enojarte tanto. Has llegado a enojarte tanto porque no estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Sin embargo, tienes que entender cuál es mi voluntad, cuál es mi pensamiento, cuál es mi corazón. Y yo quiero presentaros este conflicto que está viviendo Jonás, esta conversación que está teniendo Jonás con Dios. Y cuando está teniendo esta conversación, ¿verdad? Pues tiene que entender el punto de vista de Dios. ¿No nos pasa también muchas veces a nosotros así, hermanos? Quiero haceros esa pregunta. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a aceptar lo que Dios nos está diciendo. Nos rebelamos en contra de lo que Dios nos dice. Queremos huir de Dios. No estamos de acuerdo con lo que Dios nos dice. Y por eso Dios le tiene que dar una lección a Jonás. Dios tiene razones que tal vez Jonás en ese momento no entiende, pero necesita fiarse de Dios con todo su corazón. Necesita hacer caso de lo que Dios dice, porque la sabiduría de Dios está por encima de nuestra sabiduría. Las razones de Dios están por encima de nuestras razones. Aunque no las entendamos, son mejor que las nuestras. ¿Amén? Lo que Dios piensa, lo que Dios dice, la palabra de Dios, es mejor, hermanos. La opinión de Dios es mejor que la nuestra. De mi propia experiencia, a lo largo de mi vida como cristiano, hermanos, yo os tengo que decir que en algunos momentos de mi vida me he sentido como Jonás, me he sentido decepcionado. He sentido que no entendía lo que estaba sucediendo, el por qué Dios permitía determinadas circunstancias que a mí me había tocado vivir. No entendía el por qué Dios había permitido tales cosas. A veces nos pasa esto, no entendemos las circunstancias. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Quiero preguntaros en esta tarde.
¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros vemos que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante estas circunstancias? ¿Lo hacemos como Jonás? ¿Lo hacemos con rebeldía en nuestro corazón, desobedeciendo lo que Dios nos está diciendo, tomando otro camino, dejando de lado lo que Dios nos pide? ¿O por el contrario le decimos, Señor, yo no llego a entender el por qué tú permites estas circunstancias, el por qué tú quieres de mí esto? No sé por qué tú me estás pidiendo, en el caso de Jonás, no sé por qué tú me pides esto, cuando sabes allí lo que hay y lo que merece aquella gente. Pero aunque no entienda, aunque no comprenda las circunstancias, aunque no comprenda lo que tú me pides, me voy a fiar más de ti que de mí mismo. Me voy a fiar más de lo que tú me pides, más de lo que tú me estás diciendo, que de mi propia lógica, que de mi propio sentido común, que de mi propia manera de entender y discernir las cosas que yo estoy viendo y experimentando. Queridos hermanos, nuestra tendencia natural como hombres y mujeres es la de, recoger todo lo que nosotros estamos viviendo, todas nuestras experiencias, lo que nuestros sentidos captan, lo que escuchamos, y sacar conclusiones. Pero, ¿cómo sacamos esas conclusiones? ¿Cuál es nuestra verdad? Querría preguntar en esta tarde. ¿Cuál es la verdad que nosotros vivimos? ¿La que nosotros interpretamos? ¿La que nosotros entendemos? ¿O la verdad que Dios nos quiere revelar? Porque hay una diferencia muy grande, hermanos. Hay una diferencia muy grande entre lo que yo interpreto, entre lo que yo pienso, entre la idea que yo me formo en mi mente y lo que Dios piensa. Hay una diferencia. Y por esto quiero que nos pongamos en ese lugar, ¿no? Y que pensemos cuántas veces nos ha pasado lo mismo que a Jonás en nuestras vidas. Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado, cuántas veces no hemos estado de acuerdo, cuántas veces hemos juzgado las situaciones y las personas y nos hemos hecho una idea en nuestra mente sin tener en cuenta lo que Dios estaba pensando acerca del asunto. No te fíes de tu corazón, dice la palabra. Fíjate, no te fíes de tu propia prudencia. No te fíes de tu sentido común. A veces somos muy rápidos, hermanos, en juzgar a las personas, en juzgar las situaciones, en nuestra lógica humana. Determinamos que este ha hecho mal, que aquel ha hecho bien. Somos muy rápidos en hacer las cosas. Pero Dios en esta tarde nos está diciendo, cuidado, no te apresures a juzgar, no te apresures a hacerte tus propias ideas. No te fíes de tu propia prudencia, no te fíes de tu propio juicio, pero fíate del Señor. Fíate del Señor con todo tu corazón. Para mí esto es una lección muy importante, hermanos, que debemos de aprender. Cuando suceda cualquier cosa, no te apresures a juzgar, no te apresures a hablar, no te apresures a decir, yo pienso esto es lo que dicto sentencia, esto es lo que pasa aquí. Pero sé humilde. La palabra del Señor hoy nos llama a ser humildes delante de Dios. A que aunque nosotros entendamos o pensemos determinadas cosas, tengamos ese pensamiento puesto delante del Señor y le digamos, Señor, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo entiendo, pero por encima de lo que yo puedo ver y entender o juzgar, Señor, revélame tú la verdad del asunto, revélame tú la verdad que tú quieres que yo entienda. Amén. Esto es lo que Dios quiere, hermanos.
Muchas veces yo, os digo, yo soy el primero en juzgar, en pensar, ¿verdad? Pues esto lo han hecho porque por esto, por lo otro. Pero cuidado, ¿verdad? El Señor nos habla en su palabra que no juzguemos, para que no seamos juzgados nosotros también, sino que dejemos que Dios nos revele la verdad y podamos tomar la dirección correcta en nuestras decisiones. Jonás tiene que experimentar también, ¿no? En ese momento, cuando está saliendo de la ciudad de Nínive y sabiendo que Dios había dado esa oportunidad de arrepentimiento y que se estaba arrepintiendo de aquella ciudad, nos dice que él estaba muy enojado y le pasa una cosa tremenda, ¿no? Porque él estaba allí y estaba fuera de la ciudad, acampado, y pues estaba sufriendo de un sol muy, muy fuerte, ¿no? Como el que ayer padecimos cuando salimos los exploradores, ¿verdad? Que hizo un día muy, 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 muy caluroso y con un sol muy fuerte. Y él estaba allí, estaba sufriendo ese sol, y nos dice la palabra que Dios hizo crecer, en una noche, hizo crecer una planta, que es la calabacera, que se ve que parece ser que da también bastante sombra, y pues a él eso le produjo pues un bienestar en ese momento, ¿no? Se pudo refugiar del sol y estaba muy a gusto allí, pero Dios permitió que aquella misma planta que había nacido en el intervalo de una noche, pues se secara. Y él pues dice que eso le produjo pues un enojo muy grande, un desagrado muy grande. Y Dios quiso darle una lección, ¿no? En el versículo 9 del pasaje que hemos leído, de Jonás 4, dice: entonces dijo Dios a Jonás, dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció? Y le dice el Señor, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios le quiere dar una lección, ¿verdad? Le quiere enseñar a Jonás, le quiere decir, mira, Jonás, para ti hay cosas que son importantes, pero no se trata tanto de lo que tú opinas, de lo que tú piensas, pero tú tienes que confiar en mí. Tú tienes que confiar en lo que yo hago, tú tienes que confiar en mi voluntad, tú tienes que confiar en mis planes, tú tienes que confiar en mis propósitos. Hermanos, muchos de nosotros somos probados también. Dios nos prueba a través de diferentes circunstancias, a través de aflicciones en nuestras vidas, conflictos personales, problemas, crisis. Pasamos muchas circunstancias en nuestras vidas que no llegamos a entender, pero en las cuales Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con nosotros. Y a veces en esos momentos en los que estamos pasando por en medio de esa prueba, nuestra reacción es la de desconfiar. En nuestra lógica humana desconfiamos. En nuestra lógica humana nos angustiamos, en nuestra lógica humana tememos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios cuando atravesamos esos momentos difíciles en nuestras vidas? Porque Dios nos está llamando a confiar en esos momentos. Si de verdad hemos creído en el Señor, si de verdad creemos que Él tiene la verdad suprema, necesitamos confiar en Él en esos momentos que nosotros no entendemos. Dios quiere probar nuestra fe, nuestra confianza en Él, como he dicho, que no entendemos. Esos planes que Dios tiene, que descuadran nuestra lógica personal, ¿no? Es lo que llamamos prueba. Y Dios en esos momentos quiere probar también nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor por Él. Si verdaderamente nuestro amor por Dios funciona solamente cuando las cosas salen como nosotros esperábamos,
o si de verdad confiamos en Dios a pesar de que las cosas no funcionan o no son como a nosotros nos gustarían. ¿Vamos a confiar en Dios siempre? ¿Vamos a fiarnos de Dios siempre? Vayan bien las cosas, vayan mal. Estemos pasando por aflicción, por problemas, ¿vamos a fiarnos de Dios? Es mi pregunta. ¿O vamos a desconfiar de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos pide? Hay muchos que solamente están dispuestos a confiar y a seguir a Dios cuando todo sale según ellos esperan. Pero en el momento en que las cosas se tuercen y no salen como ellos esperaban, entonces se enojan con Dios y se rebelan contra Dios y contra las demás personas, seguramente. Pero para aquellos que confían en Dios, para aquellos que mantienen su confianza y fe en Dios hasta el final, Dios tiene, ¿verdad?, un premio. Dios tiene un premio, Dios tuvo un premio para todos aquellos que confiaron en Él hasta el final. Me estoy acordando de un José, de un Daniel, de un David, hombres que tuvieron que sufrir, de un Jeremías, que tuvieron que sufrir por el entorno que vivían, un entorno de incredulidad, un entorno que se oponía, ¿verdad?, a lo de Dios en sus vidas. Un entorno que les afligió grandemente. Y mientras ellos estaban viviendo esa situación de prueba, qué fácil hubiera sido, ¿no? Por ejemplo, para un José, cuando había sido vendido como un esclavo por sus hermanos y puesto en la cárcel, en esas circunstancias renegar de Dios. Qué fácil hubiese sido, ¿verdad?, renegar de Dios. Es lo que la lógica humana. Si en las circunstancias que estuvo viviendo José es para decir, bueno, realmente ese Dios de mis padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿dónde está ese Dios? Me ha abandonado, porque me ha abandonado a mi suerte. Ese es el pensamiento lógico, el pensamiento humano en esas circunstancias. Sin embargo, él decidió, ¿qué decidió José? Decidió confiar en Dios. Decidió creerle a Dios. Decidió esperar que Dios obrase en su vida y en sus circunstancias. O que podemos decir de alguien como David, que fue perseguido durante años y años por el rey Saúl y que tuvo la oportunidad de acabar con aquel que le perseguía y sin embargo decidió confiar en Dios. Estuvo en su mano acabar con su propio enemigo, pero él le dejó la justicia a Dios. Él dijo, no, yo voy a confiar en Dios. Si Dios quiere, Él me salvará. Si Dios quiere, Él me levantará. Si Dios quiere, Él me pondrá en el lugar que tiene en su corazón. ¿Amén? ¿Vamos a ser como Jonás, hermanos? ¿Vamos a desconfiar de Dios? ¿Vamos a desobedecer a Dios? ¿Vamos a renegar de Dios? Cuando hay algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo, cuando hay algo que no entra en nuestra lógica humana, en nuestra manera de entender las cosas, o vamos humildemente, mis amados hermanos, cuando no entendemos las circunstancias, cuando no entendemos las situaciones, vamos a venir delante del Señor humildemente y le vamos a decir, Señor, no entiendo por qué tú permites esto, no entiendo por qué tú haces que las cosas estén funcionando de esta manera, no lo entiendo, pero Señor, quiero seguir confiando en ti, seguir creyendo que todo esto tiene un propósito y un fin bueno. ¿Amén? Porque cuando leemos estas historias, hermanos, y estas historias están puestas en la Biblia para que nosotros podamos confiar en Dios de la misma manera que estos hombres y mujeres que confiaron en Dios, veremos que Dios no se desentiende de nosotros, sino que tiene un propósito y un fin bueno con todas estas cosas. ¿Vamos a confiar en Dios y en esa sabiduría eterna de Dios, hermanos? Nos dice la palabra en Romanos 8:28. Este versículo creo que es un versículo que nos gusta a muchos, ¿no? Hemos leído y hemos memorizado. Pero fíjate lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas. Amén. Todas las cosas ayudan a bien, todas. Las que son aparentemente buenas, las que son aparentemente malas, todas, si confiamos en Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin bueno. ¿Lo crees en esta tarde, hermano, querido? Por esto yo quiero decirte, más allá de tu comprensión, el Señor te llama a vivir por fe, te llama a confiar en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Y si nos dejamos en sus manos y seguimos adelante, veremos al final, lo veremos al final, como para los que confían en Dios, todas esas cosas llevan a un buen propósito, llevan a un buen final. Amén. Solo tienes que creer en Dios, solo tienes que confiar en Dios. No temas, no desconfíes. Confía en Dios con todo tu corazón. Sigue adelante, créele a Dios. No te fíes de tu corazón, no te fíes de tu propia prudencia, no te fíes de tu manera de entender las cosas. Humíllate delante del Señor y dile, Señor, revélame la verdad, revélame lo que tú tienes en tu corazón. Hazme entender tu voluntad, hazme entender tu verdad. Quiero conocer esa verdad, quiero seguirte a ti. Por esta razón, ¿verdad? También Dios le habla al profeta Habacuc y en un momento de una prueba incomprensible que él también estaba viviendo, le dice en Habacuc capítulo 2 y versículo 4 que el justo por su fe vivirá. Está diciendo, por su confianza en Dios vivirá. Amén. No por su manera de ver las cosas, de juzgar el momento, las circunstancias, dificultades, aflicciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Sigue confiando en Dios en esos momentos. Sigue creyendo en Dios. Sigue pensando, Señor, yo sé que tú tienes un propósito bueno. Yo sé que es difícil en nuestra lógica humana, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, cosas que no entendemos, es difícil para nosotros confiar en Dios. Es difícil, pero el Señor te dice, no temas y confía, sígueme. Yo te voy a llevar, te voy a pasar por en medio de esta prueba, porque al final hay un buen final, hay un propósito bueno que yo tengo contigo para con tu vida. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cada uno de nosotros en esta tarde? ¿Vamos a seguir pensando con una mente natural? ¿Vamos a seguir sacando nuestras propias conclusiones? ¿Vamos a seguir juzgando a las personas, juzgando las circunstancias que nos acontecen? ¿Vamos a seguir así, como las personas que no tienen al Señor en sus vidas? ¿O nos vamos a acercar a la presencia de Dios y nos vamos a humillar delante de esa presencia de Dios para pedir que Dios nos hable y nos muestre su voluntad para que la podamos entender? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como Jonás, con nuestra propia opinión contraria a la de Dios? ¿Enojados con Dios siempre? ¿Frustrados por las cosas que vivimos, por las circunstancias? ¿O vamos a confiar en Dios sabiendo que en su mano está el control de todas las cosas? Y que aún aquellas que no entendemos, ¿verdad?, son para bien nuestro. Termino con el ejemplo perfecto, que siempre es el de Jesús. Jesús es nuestro modelo perfecto. Él se fió de su Padre en todo momento y toda circunstancia para glorificarle. Nos dice la palabra que Jesús lo que veía y lo que escuchaba de su Padre, eso era lo que hablaba. Él siempre puso la voluntad del Padre por encima. Hasta el último momento, el momento más difícil en Getsemaní, ¿os acordáis, no? Que Jesús mismo en esa oración le dice, Padre, si puede ser, pase de mí esta copa. Esto es tan duro para mí en este momento.
es difícil de asumir por donde yo tengo que pasar. Si puede ser, pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, Padre, tu voluntad es perfecta y tu fin es el apropiado. Y esto es lo que sucedió, ¿verdad? Que como Jesús se humilló y hizo la voluntad del Padre, el resultado es que tú y yo estamos aquí porque el Señor Jesús no se dejó llevar por ese, podemos decir, ese instinto natural que el ser humano tiene de supervivencia y de escapar del sufrimiento, sino que se puso en la voluntad del Padre y le dijo, voy a hacer lo que tú me pides, Padre. Y en ese sacrificio, ¿verdad?, nosotros hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, gracias al sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a actuar con nuestra lógica, con nuestra manera de pensar, o le vamos a dar la oportunidad a Dios?